Vamos a continuar nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Ve abriendo tu Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a estar estudiando una parte de ese capítulo. La semana pasada iniciamos el estudio de esta carta y obviamente vimos la primera parte del capítulo. Es una carta nuevamente escrita a este joven Timoteo, y lo especial de esta carta, bueno, si puede tener algo de especial, es que pues fue la última carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Una carta que no va dirigida a una iglesia en particular, sino a una persona, a la cual ya le había escrito otra carta, que ya la estudiamos, que es 1 de Timoteo, ¿verdad? Realmente el orden de las cartas conocidas como cartas pastorales sería 1 de Timoteo, después 1 de Timoteo, Tito, y después 2 de Timoteo. Sería el orden cronológico, pero en la Biblia aparece 1, 2 de Timoteo, después Tito, y vamos a estudiarla como aparece en la Biblia, ¿no? Siguiendo el orden del Nuevo Testamento. Ya cuando lleguemos a Tito vamos a regresar en el tiempo un poquito, ¿ok? Pero vamos a continuar viendo esta carta, que como vimos la semana pasada, pues es la última carta que escribe, y Pablo sabe que es la última carta que escribe, ¿verdad? Porque prácticamente, aunque él desea ver a este joven, ¿no? Como menciona, su hijo amado, ¿no? No era su hijo biológico, pero había sido un joven muy especial para el apóstol Pablo, un joven quien siempre estuvo con él, ¿verdad? Le escribe esta carta prácticamente pues despidiéndose, aunque él esperaba volver a verlo, que él viniera a verlo. Pablo está diciendo ya está pronta mi partida, ¿no? Yo ya me voy a ir, ¿verdad? Ya está pronto mi sacrificio, pero estas cosas son importantes, Timoteo. Entonces es una carta que es importante en ese sentido, ¿no? Por todo lo que contiene, las últimas instrucciones prácticamente que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, es lo que vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver desde el versículo 6, fue donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada vimos del verso 1 al 7, del verso 1 al 5, perdón. Vamos a ver del verso 6, vamos a ir avanzando hasta el versículo 11, y es una exhortación que Pablo le hace a Timoteo, una exhortación que pues va a ser de mucha ayuda también para todos nosotros, ¿ok? Entonces vamos a leerlo, vamos a leer esos versículos, y después de eso hacemos una oración. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, ¿ok? Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado en este libro, Señor, tu consejo, Señor. Gracias, Dios, porque aquí está todo lo que necesitamos saber, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes y nos guíes a través de ella en este tiempo, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas y corazones, Señor. Una carta que está escrita, como veíamos, en particular a una persona, Señor, pero es para todos nosotros también, Señor. Así la recibimos, Señor. Ayúdanos a tener corazones así humildes y mansos, Señor, para recibirla de una manera en que ella pueda actuar también en nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, verso 6, obviamente comienza con un por lo cual, ¿no? Y siempre que hay una frase así, por lo cual, por tanto, por qué, no nos está dando una razón, una conclusión, pues hay un contexto, ¿verdad? Y el contexto simplemente es que Pablo está dando gracias, lo que vimos la semana pasada, da gracias a Dios por la vida de Timoteo,
¿no? Por todo lo que Dios había hecho en él. Y parte de eso agradece por su madre y su abuela que le habían instruido desde jovencito, desde niño en las Sagradas Escrituras. Y él había heredado una fe que Pablo mencionó en el verso 5, una fe genuina, ¿verdad? Una fe no fingida, que dice él al final, y estoy seguro que en ti también está esta fe, por lo cual le dice esto. Porque Pablo, tú has dado ya testimonio de tu fe. No veamos eso. Pablo, o sea, Timoteo fue un hombre que estuvo siempre cerca de Pablo, que acompañó a Pablo. Y obviamente al acompañar a Pablo, pues su fe también fue probada, ¿verdad? Y Pablo se dio cuenta de eso, ¿no? De cómo la fe de Timoteo fue probada y fue aprobada, ¿no? O sea, vio sus fracasos, ¿no? Vio sus deficiencias, vio sus victorias, ¿no? Y pudo decir, este es un hombre que tiene una fe genuina, ¿verdad? Y por eso va a decir esto, por lo cual te aconsejo, dice esto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A qué se refiere? Esta palabra avivar es significativa. Esta palabra avivar significa mantener encendido el fuego, ¿verdad? No es esta onda de donde hubo fuego, cenizas quedan o algo así, no. Se refiere a una llama que aún no se ha apagado, pero estaba muy baja. Y había que avivarla para que fuese otra vez una llama, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que no permita que se apague, ¿qué cosa? El don, dice ahí, ¿verdad? El don que recibió de Dios, sino que lo mantenga encendido. Ya le había hablado de esto en la primera carta, si ustedes recuerdan. Déjame recordar el capítulo 4 de la primera carta, unas hojas atrás ahí de tu Biblia. 1 Timoteo 4:14 le dijo, no descuides el don, le dijo, el don que hay en ti, ¿verdad? Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ya estudiamos esa parte, vimos eso y ya vimos el significado de esto de la imposición de manos y eso, ahorita lo vuelvo a mencionar. Pero Pablo le está recordando a Timoteo, Dios te ha dado capacidades para poder servirle. No descuides eso. Aquí le dice, avívalo. O sea, aún sé que aún no está apagado, pero lo estás descuidando. Nuevamente es como una misma exhortación. Tienes que avivarlo, tienes que encenderlo, échale fuego, le está diciendo, ¿no? Y creo que esto es importante para nosotros, ¿okay? Para empezar, necesitamos darnos cuenta y entender esto. Cada persona que pone su fe en Jesucristo para salvación, o sea, cada creyente que ha recibido justicia por medio de la fe en Cristo, ha recibido muchas bendiciones, ¿verdad? Vida eterna, salvación, pero una bendición muy grande que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, capítulo 9 enseña esto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar y habitar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él mora en nosotros. Qué increíble saber eso. Dios no habita en casa hecha de manos, dice la palabra, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento habitó en un templo, su gloria estaba ahí. Ahora está en nosotros los creyentes. Nosotros somos la iglesia. Lo vimos en 1 Timoteo, la casa del Dios viviente, ¿recuerdan? Entonces, tenemos Espíritu Santo en nosotros. Y al tener su Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos ha dotado de capacidades y habilidades y recursos para poder ser útiles a Dios en esta vida, ser testigos de su gracia, de su amor, ¿verdad? Para poder mostrar y reflejar quién es Él a este mundo y predicar y anunciar sus buenas nuevas. Y cada uno de nosotros hemos recibido un don en particular. El don que todos hemos recibido definitivamente es el amor, ¿verdad? El amor todos los hemos recibido. No podemos decir, o sea, el amor es un don del Espíritu, ¿verdad? Dice Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Y no puedes decir, bueno, es que yo no recibí ese don, ¿no? Yo por eso no muestro amor. No, ahí sí no puedes decir eso. Todos los creyentes han recibido el amor de Dios, el amor de Cristo, un amor sacrificial que no conoce el mundo y que no es del mundo, viene de Dios solamente, ¿verdad? Pero aparte de ese don, cada uno de nosotros ha recibido diferentes dones, capacidades espirituales para poder servir a Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 12 específicamente nos habla de esos dones, ¿sí? Entre ellos también están los ministerios, Efesios capítulo 4, las operaciones, 1 Corintios capítulo 12, son dádivas que Dios nos ha dado para su servicio. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Y todos nosotros, como te decía, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te ha dado una capacidad sobrenatural y espiritual para poder servirle, ¿sí?
Pablo está aconsejando a Timoteo, hey, avívalo. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera está encendido? ¿Se dan cuenta? Quizás el día de hoy dices, pues yo ni siquiera sabía que tenía un don, ¿verdad? A mí no me enseñaron eso. Pues ahora ya lo sabes. Dios te ha dado una capacidad sobrenatural que no es humana, es del Espíritu Santo para poder servirle, ¿verdad? ¿Cuál era el don que tenía Timoteo? Pues probablemente, como Dios le dice, como Pablo le dice en la primera carta, la enseñanza, la exhortación, el evangelismo, no habla de esas cosas. Son los dones que había recibido, ¿verdad? Pero tú, ¿qué don has recibido? Si te has puesto tu fe en Jesús, tú tienes que saber qué don Dios te ha dado para servirle. ¿Qué ministerio te ha dado? Porque si no, la iglesia no está funcionando correctamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿estás de acuerdo? 1 Corintios 2 enseña eso. Somos un cuerpo. ¿Sí? Diferentes miembros. Cada uno somos diferentes. Miembros en el sentido, y pone una analogía a Pablo como el cuerpo humano, ¿verdad? Y es así el cuerpo de Cristo, que tiene diferentes miembros, ¿verdad? Nuestro cuerpo está compuesto por diferentes miembros. Tenemos dedos, tenemos piernas, tenemos pies, nariz, orejas, diferentes miembros. Y así nosotros somos diferentes, con capacidades y habilidades diferentes que Dios también nos ha dado en su Espíritu Santo. Pero imagínate un cuerpo que de repente la mano no sirve, el pie no funciona bien, la nariz no, o sea, ese cuerpo realmente no sirve, está muerto, ¿estás de acuerdo? Y es lo mismo con nosotros como iglesia. Si tú no te esfuerzas en conocer los dones que Dios te ha dado, esas capacidades, no vas a funcionar ahora como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Timoteo entendía eso. Timoteo sabía cuáles eran sus dones. Timoteo los había ejercitado, los había usado, pero se estaban apagando. Y ahorita vamos a ver por qué. Por eso Pablo le escribe esto: te aconsejo, Timoteo, no permitas que se apaguen, avívalos. Es una exhortación para todos nosotros. ¿Sí? No permitamos eso, porque la iglesia está callada. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí, dice la Biblia que estamos de paso, ¿no? Y realmente así, como que de paso, que ni nadie nos ve. Pero no, realmente estamos de paso, pero dejando, ¿no?, un mensaje importante que puede transformar, no al mundo, sino al hombre, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos una capacidad especial y única que Dios nos ha dado para eso. Entonces, avivemos el don que Dios nos ha dado, como vemos aquí. Pablo le dice, este don lo recibiste, y le está recordando por la imposición de manos, ¿no? A través de la imposición de manos de Pablo, dice aquí el texto, a través de eso Dios impartió a Timoteo el don espiritual que necesitaba para cumplir con su ministerio. Ahora, el texto es muy claro al mostrar que el don le fue dado por Dios a través de la imposición de las manos de Pablo, ¿verdad? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, es lo que dice Pablo. No es que Pablo le dio este don, no es que los dones espirituales, un hombre puede darle dones a otro, no, estos dones vienen de Dios. Y Dios los da en cualquier momento, puede ser en el nuevo nacimiento, cuando te arrepientes, crees en Jesús, en ese momento puedes recibir los dones espirituales, puede ser cuando alguien ora por ti, puede ser cuando alguien, como aquí, ¿no?, eres ordenado por una misión, como Pablo lo está haciendo con Timoteo, a lo que se refiere, ¿verdad? Pero es Dios quien da esta capacidad de lo que vemos aquí. Cada persona que ha puesto fe en Jesús para salvación ha recibido un ministerio y la capacidad de Dios para cumplir su ministerio, que es un don espiritual, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, los necesarios para que tú puedas cumplir el llamado que Dios te ha dado. ¿Okay? Entonces, pues como te decía, es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada creyente, saber qué ministerio Dios nos ha dado y qué dones hemos recibido. Y no permitir que esos dones y esos ministerios se apaguen, al contrario, avivarlos, como Pablo le exhorta a Timoteo. Verso 7 le dice esto. Le dice, avívalo, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo. Entonces aquí empezamos a ver qué estaba pasando realmente con Timoteo. Ya en otra ocasión, en la primera carta, veamos eso, por la manera en que Pablo exhorta y trata de animar a Timoteo, nos damos cuenta del carácter de Timoteo. Era un joven con fe, lo vimos la semana pasada, una fe genuina, un hombre leal, fiel,
¿no? Que apreciaba, que amaba a la iglesia, que amaba a Pablo, pero te dije la semana pasada al final, pero era un hombre como nosotros, porque tenían también defectos, ¿verdad? Y aquí Pablo empieza a mostrar el defecto que él tenía. Era un hombre tímido, ¿verdad? Un hombre que fácilmente se dejaba, ¿cómo decirlo? Intimidar, exactamente, intimidar, ¿no? Intimidar por los demás, ¿no? Por eso le dice, ninguno tenga poco tu juventud, Timoteo. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en la primera carta, ¿no? Es un hombre tímido así, pero esa timidez lo llevaba a ser cobarde en algún momento. Por eso le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esa palabra cobardía en griego también significa timidez. Y hace referencia a esas dos cosas, ¿no? Una timidez que muchas veces te lleva a ser cobarde, ¿no? Entonces es fuerte lo que Pablo está diciendo a Timoteo, pero Pablo sabe que quizás es la última oportunidad de poder exhortar y animar a Timoteo. Entonces tiene que ir al grande y decirle, hey Timoteo, Dios no te dio un espíritu así. El espíritu que tú tienes de Dios no es ese, ¿verdad? Entonces, Pablo sabía que ese espíritu no era de Dios, no venía de Dios. ¿Por qué habla del espíritu de cobardía, el espíritu de amor? Algunos dicen, es que muchas veces cuando se habla del espíritu, ¿no? Se habla de la actitud, ¿no? No quiere decir que hay un espíritu de cobardía que viene sobre de ti y un espíritu de amor. No. Algunos se mencionan que es la actitud. Otros, y yo pienso más en esto, está hablando del espíritu que hemos recibido de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? La Reina Valera, al traducirlo, no lo interpreta así porque la palabra espíritu no aparece con E mayúscula, ¿no? Que comúnmente cuando se refiere al Espíritu Santo aparece con E mayúscula. Aquí aparece en nuestra Biblia con E minúscula. Algunas versiones se aparece con E mayúscula porque entienden que está hablando del Espíritu Santo. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con esa interpretación. Creo que está hablando del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Porque está diciendo, no recibimos, ¿verdad? Le dice, por lo cual, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué digo esto, ¿no? Pero entendamos algo, ¿no? ¿Por qué Timoteo estaba comportándose así? ¿Por qué su timidez lo estaba llevando a ser cobarde? ¿No? Creo que no debemos de juzgar fuertemente a Timoteo, tenemos que entender todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ese momento era crucial y significativo, aún en la historia. El apóstol Pablo está a punto de ser sacrificado, ¿verdad? Como lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿no? El tiempo de su partida está cerca. Y el evangelio debe de continuar propagándose por todo el mundo. O sea, no había oportunidad para la cobardía, es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo debía de ocupar todos los recursos y capacidades que Dios le había dado para continuar el llamado que había recibido. O sea, Pablo dice, ya no voy a estar, pero tú vas a estar, Timoteo, tienes que seguir. Lo que te decía en un momento es como si Pablo estuviera pasando la estafeta a Timoteo, ¿no? Tú vas a seguir, Timoteo, y no puedes ser cobarde. Conocemos la vida de Pablo, la hemos estudiado en sus cartas, en el libro de los Hechos, y para nada fue un hombre cobarde, ¿verdad? Se está diciendo, hey, Timoteo, Dios no nos dio ese espíritu, ¿verdad? El espíritu que Timoteo había recibido es el mismo espíritu que todos los creyentes hemos recibido. Como te decía, el Espíritu Santo. Un espíritu que no se caracteriza por la cobardía, sino todo lo contrario, por el poder, el amor y el dominio propio. ¿Qué es lo que le dice? ¿Verdad? El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. ¿Qué significa esto? Lo vemos claramente. El Espíritu Santo nos da el poder para testificar y servir a Dios. La palabra poder es dunamis. De viene nuestra palabra dinamita, la palabra dinamo, ¿no? Que habla de una energía, de un poder. ¿Estás de acuerdo? Entonces le está diciendo eso. Y me recuerda mucho las palabras de Jesús en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando le dice a los discípulos, tienen que esperar la promesa del Padre, no se vayan. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Recuerdan cuál es? El Espíritu Santo, dice el verso 8, y recibiréis poder, dunamis, este poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La promesa. O sea, Jesús sabía esto, ya no empiecen, ya no vayan a predicar el evangelio, necesitan este poder. Ustedes no van a poder funcionar correctamente en el mundo si no dependen de este poder. Por eso les dice, esperen y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. ¿Recuerdan?
Y eso es lo que se dice aquí a Timoteo. Timoteo, no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder, dunamis. Ese poder que nos da valentía para testificar, todo lo contrario, que nos da denuedo, ¿verdad? La palabra habla del denuedo para hablar de Jesús. No importa, ¿no?, lo que eso implique en nuestras vidas. Es lo que le está diciendo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos igual? Con timidez, con cierta cobardía. Ya no al hablar de Jesús, sino simplemente en presentarnos como cristianos. Hay que ser sinceros. La verdad es que sí nos pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este mundo odia a Jesús, odia a Cristo. Y no es que yo esté diciendo eso, la palabra lo dice. Jesús dice, si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes? Es la realidad. A cualquier persona le puedes hablar de cualquier religión, de Buda, ¿no?, de esoterismo, ¿no? Y ¡ay, qué padre, qué bonito! Pero apenas mencionas a Cristo y uy, no, se dan la vuelta y se van. Y eso nos produce en nosotros, o sea, el rechazo, ¿no?, nos llega a producir esa cobardía, ¿no?, esa timidez. Pero tenemos que recordar lo que hemos recibido, lo que Pablo le está diciendo. Y Timoteo, recuerda lo que tienes. Y esta exhortación está basada en eso. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que tú puedas cumplir ese llamado? El primero que le dice, un espíritu, que no es ese de cobardía, es un espíritu de poder, de denuedo. Y tú puedes ver cómo ese poder actuó en la iglesia primitiva. Y si lees el libro de los Hechos, puedes ver cómo sí, esperaron. Y en Hechos capítulo 2 es derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y comienza la era de la iglesia de una forma impresionante. Pedro se levanta a predicar el evangelio. Ese hombre que días antes había negado a Jesús, siendo un cobarde, y ahora se levanta con todo denuedo a los judíos que crucificaron a Jesús y le dicen, ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse. Y 3,000 personas reciben a Cristo. ¿Te das cuenta? Eso no era el poder de Pedro. Ese fue el poder de Jesús, el poder de Dios, el Espíritu Santo en él, el mismo Espíritu que tú y yo hemos recibido, el Espíritu que Timoteo y Pablo recibieron. ¿Se dan cuenta? Para nosotros, los cristianos, el poder de Dios es una fuente inagotable de energía espiritual. Ahí está. Necesitamos ese poder. Vamos a continuar. Dice, lo segundo, dice de amor. Un espíritu de amor también. Obviamente, el fruto del espíritu, ¿cuál es? Gálatas 5:22, amor. ¿Te das cuenta por qué te digo, hasta hablando del Espíritu Santo? Entonces, el fruto del espíritu es amor. Y está hablando de un amor sacrificial, el cual te decía hace rato en Romanos 5:5, que hemos recibido por el Espíritu. Un amor sacrificial y un amor que es necesario. ¿Para qué? Para servir a otros. Porque ese era el problema. La timidez y la cobardía de Timoteo lo están llevando a dejar de mostrar ese amor, ese sacrificio por otros, sacrificarse por otros. Lo que Pablo hacía. No importa, tengo que predicar el evangelio, aunque haya personas que lo rechacen, aunque esto me traiga problemas, yo tengo que predicarlo porque hay gente que está muriendo sin Cristo. Por amor lo hacía, ¿te das cuenta? Entonces le está diciendo, tienes el poder, tienes el amor, ¿verdad? Este amor este tipo de amor que busca agradar a Dios y procura el bienestar de los demás antes que el propio, ¿verdad? Porque Timoteo está buscando su propio bienestar. No, pues mejor ya no hablo porque pues me hacen el feo, ¿no? Me quieren golpear. ¿No? Vete, estás en la cárcel, Pablo, ¿no? Apenas si yo salí librado, ¿no? Y le dice, hey, oye, ¿dónde está el amor, Timoteo? Y lo tercero, dominio propio, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos da el dominio propio. O una mejor traducción de esta palabra sería buen juicio, juicio sano. Realmente no está hablando de la templanza como aparece en Gálatas 5, ¿no? Cuando habla del fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que habla de un dominio propio. Aquí está hablando de un buen juicio y se refiere a una mente disciplinada, una mente que tiene sus prioridades en orden. O sea, entender, a ver, mi prioridad ¿qué es? Dios, lo espiritual, ¿verdad? Eso sería lo opuesto a la cobardía y el temor, que solo generan desorden y confusión en la vida. Entonces, por eso Pablo le dice, Timoteo, el espíritu que tienes no es ese. Es un espíritu de poder, amor,
y dominio propio, como vemos. Y es el mismo espíritu que nosotros tenemos, ¿verdad? Verso 8, por tanto le dice, porque tienes ese espíritu, no, ¿qué dice ahí? Fíjate, no te avergüences. Eso es lo que nos sucede, ¿verdad? Empezamos a sentir vergüenza. En lugar de sentir orgullo, que es lo contrario, debemos estar orgullosos por nuestro Señor y Salvador, nos avergonzamos. Y vuelvo a lo mismo, y seamos sinceros, sí nos pasa, a mí me ha pasado, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo crees? No, pues sí, sinceramente. Soy humano, igual que todos nosotros, igual que Timoteo y que Pablo, ¿no? Y necesito recordar esto. Necesito recordar quién está en mí. Y recordar el poder que me ha dado. Y recordar el amor que ahora me ha dado y que tengo que mostrar. Y ese juicio sano de tener mi vida en orden, ¿verdad? Entonces dice, por tanto no te avergüences. Eso es lo que sucedía, esta cobardía de Timoteo lo llevaba a avergonzarse. Pero ¿de qué se avergonzaba exactamente Timoteo? Pablo lo va a decir a continuación. 2 cosas. Número 1, de dar testimonio de nuestro Señor. Y número 2, ni de mí, preso suyo. Esas 2 cosas. O sea, Timoteo se había llegado a avergonzar de Jesús y hasta del propio Pablo, ¿no? Entonces, dar testimonio de nuestro Señor, ¿a qué se refiere? Exactamente se refiere al Evangelio, ¿no? En algún punto Timoteo dejó de predicar y de anunciar a Cristo. El testimonio de Jesús es que Él, siendo el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores muriendo en una cruz por ellos, ¿verdad? En el Evangelio encontramos el testimonio acerca de las obras y las enseñanzas de Jesús. Por eso te digo, es el Evangelio. Timoteo estaba sintiendo vergüenza por el mensaje de la cruz. Sobre todo porque los cristianos estaban experimentando en ese momento de la historia, recordemos esto, una terrible persecución originada por este emperador Nerón. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Entonces tenemos que entender el contexto. Nosotros el día de hoy no estamos en una posición como la que estaba Timoteo, ¿verdad? O sea, su vida corría riesgo, realmente. Sí, los cristianos en el Imperio Romano en ese momento, ser cristiano era peligroso, ¿no? Porque habían sido culpados por el gran incendio de la ciudad de Roma, ¿verdad? Eso llevó a Timoteo realmente a avergonzarse, a sentir temor. Y nosotros nos sucede lo mismo sin llegar a esa misma presión, ¿verdad? Es que si digo que soy cristiano ya no me van a hablar y ya con eso ya estás llorando, ¿no? Entonces, no importa cuál terrible fuera la persecución, la opresión hacia los cristianos, Timoteo debe de confiar en el poder de Dios, como vimos, ¿verdad? Pablo escribió esto en Romanos 1:16. ¿Recuerdan ese versículo, Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. El mismo Pablo escribió esto, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios. ¿Recuerdan eso? Y no tenemos que olvidar eso. Venía hablando del espíritu que recibimos de poder. Y más adelante va a volver a mencionar el poder de Dios. Y es eso, recuerda, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, yo no me avergüenzo. Tenemos que recordar esto. El poder no está en nosotros. Nosotros no tenemos poder para cambiar a alguien, ¿verdad? Ni siquiera lo tenemos para cambiar a nosotros mismos. Es el poder de Dios, y el poder de Dios es este mensaje de salvación, es el Evangelio, el testimonio del Señor Jesús. El Señor Jesús también habló de esta vergüenza. Déjame leer esto, lo vimos en Marcos, si nos acompañaron en el estudio de Marcos capítulo 8, déjame leer rápido esto, verso 34, fíjate lo que Jesús dijo aquí. Y llamando a la gente, Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, Jesús ya está planteando algo. El camino no va a ser sencillo, ¿verdad? O sea, en ese momento Jesús y sus discípulos están
muy campantes, ¿no? Los discípulos pues, están con Jesús, ¿no? Y de repente ven que hace pues, sanidades y predica bien bonito, y ¡ay, qué padre! Pero Jesús les dice, las cosas se van a poner difíciles cuando yo no esté, ¿verdad? Pero no los dejaré solos. El Consolador vendrá a ustedes. El Espíritu Santo, el Espíritu que hemos recibido. Entonces Jesús les dice esto: si uno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Dice, ¿por qué? Dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, así en este mundo, vivir para este mundo, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, el que no esté valorando tanto su vida, sino valore más mi causa, el Evangelio, la salvará. ¿Se dan cuenta? La salvará. Porque ¿qué provecho? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense lo que dice el último versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, Jesús ya lo puso más fuerte, ¿no creen? Pero son palabras de Jesús. No debemos de sentir vergüenza de mencionar el nombre de Cristo, menos por miedo a la persecución. Si realmente hemos apreciado lo que significa el Evangelio, no tenemos por qué avergonzarnos junto con Pablo y decir, yo no me avergüenzo porque sé lo que es. Al contrario, soy orgulloso de eso. ¿Se dan cuenta? O si no, realmente no estamos creyendo en ese poder que nos ha salvado. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente verso. Entonces, Jesús dice esto: el que se avergonzare en esa generación, yo voy a avergonzar de él. Pues sabes que hay otra parte que nos da paz, ¿no? En ese sentido, y me gusta mucho. En Hebreos, no voy a leerlo, Hebreos capítulo 12, verso 11, Cristo dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, cuando realmente creemos y damos testimonio, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y más adelante en Hebreos 11, 16, dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Qué increíble, ¿no? El único que podría realmente avergonzarse de nosotros, no lo hace. Dice, yo no me voy a avergonzar de ustedes. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos? Es lo que le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y lo segundo, ni de mí, preso suyo. O sea, Pablo recordaba, si estoy en la cárcel, no soy preso de Roma, soy preso de Cristo. Estoy aquí porque Cristo me ha llamado. Es parte de su llamado que yo esté aquí. Y lo vamos a ver más adelante, cómo Pablo puede decir, voy a ser ya sacrificado. Y en Filipenses dice, ojalá pueda hacer la pura libación, ¿no? Que cae en el sacrificio. Si voy a morir así para Cristo, que así sea. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿recuerdan? O sea, realmente son palabras fuertes. Si lo entiendes ya y lo captas, dices, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, qué fe de este hombre. Pero es un hombre en la misma condición de nosotros. O sea, es un ejemplo de fe para nosotros. Y es lo que él trata de transmitirle a Timoteo en ese sentido, ¿no? O sea, no te avergüences, Timoteo, ni siquiera de mí. Y pues sí, en ese momento ser amigo del apóstol Pablo no solo podría ser vergonzoso, sino también peligroso, ¿verdad? Seguramente Timoteo, pues ni quería ir a visitar a Pablo, ¿no? Por eso seguramente muchos lo habían abandonado, como ya leímos la semana pasada y lo vamos a ver más adelante. Por temor, por vergüenza. Al ser amigo íntimo de Pablo, Timoteo corría el riesgo de ser encarcelado y aún correr con la misma suerte de Pablo, ser condenado a muerte. Pero la Biblia dice, no te avergüences. No te avergüences. ¿Sabes qué más dice la palabra de Dios? Si te vas a avergonzar, solo hay una cosa por la cual debes avergonzarte: por tu vida pasada antes de Cristo. Dice Romanos 6:21, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Y sabes algo, he conocido a cristianos
que ni siquiera se avergüenzan de eso. Se avergüenzan de Cristo, pero su vida pasada, hasta ti se siguen jactando de sus pecados. Dices, o sea, ¿no te avergüenzas? ¿No te da vergüenza te hablar y mencionar esas cosas que hacías? Eso sí debería avergonzarte y no decirlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿De qué te estás avergonzando? ¿De Cristo o de tu vida pasada? Creo que desde ahí es la única vergüenza que un creyente debe sentir. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Cómo era tu vida antes? Le dice, no te avergüences de Cristo ni de mí. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. O sea, Pablo, el mismo mensaje de Jesús. Lo he dicho otras veces, Jesús no nos engañó, no es un engañador. Él no vino diciendo, vente y yo te amo y tu vida va a cambiar, va a ser próspera, te va a ir muy bien, todos los problemas se van a acabar en tu vida. No es cierto, eso es mentira, es un engaño, un vil engaño que el día de hoy se sigue predicando en las iglesias. La Biblia dice, si sigues a Jesús, va a haber pruebas, va a haber aflicción, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, vas a aprender a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz, a morir y seguir a Jesús. Y Pablo aquí le está diciendo, participa de las aflicciones por el Evangelio, Timoteo. O sea, Timoteo, tú me has visto. Tú conoces mi ejemplo, mi testimonio, lo vamos a ver la siguiente semana. O sea, Dios no nos engaña. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, hay un camino, pero sí es estrecho, es angosta la puerta. ¿Verdad? No es sencillo, no es fácil, es incómodo. Pues te pones a ver eso en contraste con lo que realmente merecíamos. Y dices, no, pues no es incómodo, ¿no? Aún si te pones a ver en contraste con lo que Dios nos ha dado, su gloria, a donde vamos, dices, no importa que tengan que sufrir por una leve tribulación momentánea, como dice Pablo, ¿verdad? Así veía su vida en este mundo, una leve tribulación momentánea. Por eso le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Timoteo ya lleva mucho tiempo con Pablo, lo llevamos la semana pasada, ¿verdad? Como unos 15 o 20 años a su lado. Y los primeros años sí hubo persecución. O sea, él pudo ver cómo trataron a Pablo, lo apedrearon, ¿no? Quizás no, pues estaba muy chico, tenía en Listra, donde era Timoteo, quizás se enteró, ¿no?, de eso. Más adelante vio que lo encarcelaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en ese momento las cosas estaban ya en color de hormiga, ¿no? O sea, la persecución estaba fuerte. Pero Pablo le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Esta frase, participas de las aflicciones, en el griego es una palabra compuesta, que significa sufrir adversidad en compañía. O sea, Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse, sino más bien a participar de las mismas aflicciones que Pablo y el Señor Jesús experimentaron por el Evangelio. Por eso te citaba lo que Jesús enseñó, lo que Pablo enseñaba. O sea, no tenemos que tener este pensamiento de Timoteo de decir, es que yo no tengo por qué sufrir en este mundo. Si soy cristiano. No, si realmente eres un cristiano, este mundo te va a aborrecer. Si no te aborrece, entonces cuidado, porque probablemente te estás avergonzando o te han predicado otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, no es el testimonio del Señor Jesús. Entonces le dice esto, si no participa en las aflicciones, ¿no? Y dice al final del verso 8, según, nuevamente, el poder de Dios. El mismo poder del que habló en el versículo 7, ¿verdad? Es el poder del que habla aquí. Un poder, como vemos en el siguiente versículo, que te salva, que te llama, es el mismo poder que te va a mantener en la aflicción, en el dolor, en las pruebas, de pie. Por eso dice, según el poder de Dios. O sea, no es en tus fuerzas, Timoteo. Tienes que confiar en el poder de Dios. Dios nos concede ser fortalecidos con su poder para poder soportar la aflicción y el sufrimiento que nos espera al dar testimonio del Señor Jesús.
Es lo que está diciendo aquí. Ese mismo poder que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, ¿recuerdan? Versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza del creyente no está en uno mismo, o sea, no hay fuerza en nosotros, no hay poder en nosotros. Porque más adelante en Efesios dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Necesitamos fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Depender totalmente de Él. Hebreos dice, pon tus ojos en Jesús. Hebreos 12. El autor y consumador de la fe. Si dejas de poner tus ojos en Jesús, lo vas a poner en ti. Ahí vas a encontrar timidez, cobardía, vergüenza. Tienes que avivar lo que Dios te ha dado. Pon tus ojos en Jesús. Y nos va a recordar el testimonio de Jesús, lo que Jesús hizo en los siguientes versículos. Pero hablando del poder de Dios, dice ahí en el verso 9, quien nos salvó, hablando de Dios, el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Está refiriéndose a Dios, ¿no? Es el que hizo esto. Dios fue quien nos salvó y nos llamó, pero lo hizo según su poder, ¿verdad? El mismo poder, dice Romanos 8, déjeme leerlo, Romanos 8, verso 11, el mismo poder que levantó Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en nuestras vidas el día de hoy. Fíjate lo que dice Romanos 8, versículo 11. Dice así, y si el Espíritu, aquí se lo menciona con E mayúscula, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo, por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, está diciendo eso Pablo. El mismo Espíritu, ese mismo poder que levantó a Jesús en la resurrección de los muertos, es el que está en nosotros y nos puede levantar en una vida nueva para Cristo, vivificando aún este cuerpo mortal. Es lo que está diciendo en Romanos. Entonces, el mismo poder que nos salva, el mismo poder que nos llama. ¿Se dan cuenta? Ese mismo poder que opera en la salvación y en la santificación, por eso dice el llamamiento santo, es el poder que nos sostiene en las aflicciones cuando nos identificamos con Cristo. Entonces, Pablo le está recordando a Timoteo este poder que opera en nosotros, pero también el tipo de llamado que recibió de Dios, un llamado santo. ¿Sí? Timoteo recibió un llamado de Dios a servirle en un ministerio, pero aquí está enfocado en la santidad, un llamado santo. Porque el primer llamado que Dios nos hace después de creer es santidad, ser santos, como vuestro Padre es santo. Y le está recordando eso. Y cuando hay cobardía, temor y vergüenza, no estamos viviendo en santidad para Dios. Vivir apartados para Dios, está hablando de eso, un llamado santo. La palabra santo es apartado. Se habla de eso, vivir apartados para Dios, sirviéndole en santidad. No podemos servir a Dios con temor, como te decía, porque el llamado que nos hizo procede de su poder y es santo, como nos recuerda aquí. Apartado de este mundo. Y recuerda algo más, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras. Nos recuerda que todo depende de Dios, no solo la salvación, aún nuestra vida el día de hoy. O sea, no es en tu poder, no es en tus fuerzas, no conforme a tus obras. Tanto la salvación como el llamado de Dios nada tiene que ver con nosotros. Quienes éramos, o qué talentos teníamos, o habilidades que teníamos, eso no sirve de nada delante de Dios. El llamado tiene que ver con su poder, con lo que Él está haciendo. Timoteo debía recordar esto. No tienes por qué tener temor, Timoteo, porque no se trata de ti, sino del poderoso Dios quien nos salvó y nos llamó. Es lo que le está diciendo a Timoteo el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo hizo? Me encanta cómo lo dice aquí. Sino según el propósito suyo. O sea, no fue por nuestras obras, sino por su propósito.
Un plan que Él tenía. La salvación no está basada en nuestros logros, sino en el propósito soberano de Dios. Es lo que nos recuerda. No fuiste tú, Timoteo, que de repente dijo, pues ahora quiero ser bueno y quiero ser cristiano. Y fue Dios quien nos llamó, nos salvó. Y no fue cuando, en ese momento que tú recibiste a Cristo. Fue mucho tiempo antes, ahorita lo vamos a ver. Pero dice, fue por su propósito, por su plan eterno de salvación y la gracia. Nos recuerda eso, no por obra, sino por gracia. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces Pablo le recuerda algo que nunca debemos olvidar. Salvos por gracia, solo por gracia, ¿verdad? Solo por gracia. ¿Por qué Pablo habla de esto? Le está recordando a Timoteo, no pongas tu mente, tu mira en ti, ¿verdad? Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. No hubo un logro o mérito nuestro que sirviera en la salvación. De igual manera, el llamado santo que recibimos de Dios no depende de nuestro poder, sino del poder de Dios. Timoteo debe recordar lo que Pablo le escribió a los Corintios y por eso menciona la gracia. Quiero recordar este versículo, 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, verso 10. Fíjate lo que Pablo escribe ahí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso le recuerda la gracia a Timoteo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. ¿A quién se refiere con todos ellos? A los apóstoles. Viene hablando de ellos. Dice, yo he trabajado más que ellos. Y Pablo no está fanfarroneando. Está diciendo la verdad. Si tú lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta. No está jactando de nada. Dice, por eso dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, por eso Pablo le recuerda a Timoteo, hey, el poder de Dios, el plan de Dios, la gracia de Dios te va a sostener, Timoteo. Segunda de Corintios, capítulo 12, Pablo dice eso. Me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, ¿verdad? Bástate mi gracia. Es la gracia de Dios la que opera en nosotros. Es la gracia de Dios la que me ha sostenido. Es la gracia de Dios la que ha trabajado en mí para que yo pueda servir a Dios. No eres tú, Timoteo. Deja de poner tus ojos, tu enfoque en ti, porque si no vas a acabar con vergüenza, con timidez, con cobardía. Pon tus ojos en Jesús. Recuerda su gracia. El final del verso 9 dice esto, ¿no? Antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, como te decía, no fue el momento en que creíste. Esto tenía ya, el plan de Dios tiene miles de años. El plan de Dios de manifestar su gracia se planeó desde antes. Me encanta cómo lo dice, antes de que el tiempo fuese. Antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el tiempo iniciara, nosotros ya estábamos incluidos en el propósito de la gracia de Dios, ¿se dan cuenta? Qué increíble eso, ¿no? O sea, eso debe despertar algo en nosotros. Algo que va a desaparecer la vergüenza. ¿Por qué me voy a avergonzar de algo tan maravilloso? El que Dios me haya escogido desde antes de que yo naciera, ¿no? Desde antes de que el tiempo ocurriera. Dios ya tenía este plan y me escogió. ¿Te das cuenta de eso? Es la gracia de Dios. No había un mérito, ¿estás de acuerdo? Ya ni nacíamos, como explica el apóstol Pablo. No habíamos hecho ni bien ni mal. Y Dios ya te había escogido. Eso es gracia. Y le está recordando eso a Timoteo. No te avergüences de eso. Es poder de Dios. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo desde antes de que el tiempo existiera. Está hablando de eso. Pero esa gracia se ha manifestado ahora con la manifestación. Esa palabra aparición es de algo que se manifiesta. La manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, como una referencia a su primer venida. O sea, la gracia ya nos había sido dada, ¿no? Pero se manifiesta en Cristo cuando Jesús viene, ¿no? Y esto es totalmente bíblico. El apóstol Juan, déjame leer esto en su evangelio,
capítulo 1, es lo que dice el apóstol Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Recuerdas? Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra escrita, ahora es la palabra encarnada. El verbo fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. O sea, se hizo carne. Un hombre habitó entre nosotros. Entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, no fue una gloria normal, o sea, vimos la gloria de Cristo. No sabemos si Juan se está refiriendo exactamente a la transfiguración, es posiblemente lo que vio ahí, ¿no? Por eso lo pone entre paréntesis, pero se refiere a esto, ¿no? Habitó entre nosotros, ¿no? Y dice así, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Juan está diciendo, a través de Jesús conocimos mejor la gracia. Y no es que la gracia de Dios no se manifestara en el Antiguo Testamento con Israel. Todo el tiempo Dios mostró gracia con ese pueblo. Pero dice, pero lo vimos más claramente con Jesús. Dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y dice el texto, y gracia sobre gracia, ¿se dan cuenta? Enfatizando la gracia. O sea, Juan se sorprendió y dijo, en Cristo conocimos la gracia de Dios. Una faceta de Dios que no era tan clara, pero lo podemos ver, la gracia de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por eso Pablo escribe esto a Timoteo y le dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, no te avergüences de eso. No nos avergoncemos de este gran Salvador que tenemos. No debemos de seguir pagando de esa manera. ¿Estás de acuerdo? Y nos dice lo que hizo. ¿Cómo operó su gracia? ¿De qué forma? Algo que no estaba en nuestras manos. Fíjate lo que dice, el cual quitó la muerte. Nuestro Señor Jesús quitó la muerte. Tú y yo no podemos hacer algo así. El cual quitó la muerte. Está hablando de qué muerte espiritual, muerte física. Pues creo que en general está hablando de la muerte. Porque aún físicamente nosotros la muerte ya no tiene un poder, vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, ¿estás de acuerdo? Pero si lo vemos espiritualmente, claro, quitó la muerte espiritual, que era lo peor para nosotros. Y qué interesante, esta palabra quitó, la palabra quitar, significa invalidar o dejar inservible. Nuestro Señor abolió la muerte, la dejó inservible para nosotros, o sea, sin poder. ¿Te das cuenta de eso? Nos recuerda eso. O sea, ¿a qué le temes, Timoteo, al hablar de Jesús? ¿A que te maten? ¿Ya te olvidaste de lo que Jesús hizo con la muerte? Oh muerte, yo seré tu muerte. 1 Corintios 15 le dice el apóstol Pablo, citando Oseas, qué versículo. Jesús, oh muerte, yo seré tu muerte. Yo voy a acabar contigo. ¿Por qué le tememos a la muerte? Y más cuando hago testimonio de Cristo. Y puedes empezar a ver, wow, o sea, has leído estos libros de los mártires de Fox, ¿no? Y obviamente la historia de la iglesia, y puedes ver todos los mártires que han dado su vida por Cristo hasta nuestra era. Es porque entendieron esto. Entendieron realmente lo que Cristo hizo. ¿Se dan cuenta? La muerte física sí, aún existe, pero ha dejado de ser una amenaza para nosotros, los que hemos creído en Dios. La muerte física ha perdido su maldición y se ha convertido en una ganancia, ¿verdad? El morir es ganancia para nosotros. O sea, créemelo, algún día vamos a tener que dejar este cuerpo. Un día vas a morir, ¿no? Digo, si el Señor no viene antes, ¿no? Esperemos que venga pronto y simplemente seamos transformados, ¿verdad? Como dice la palabra. Pero nos recuerda eso, el cual quitó la muerte, pero no solo hizo eso, dice al final del verso 10, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, algo que no había, o sea, la vida espiritual, la inmortalidad, la corrupción,
¿verdad? Más bien terminó con la corrupción por el Evangelio. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, verso 8. No te avergüences, ¿por qué? Porque eso es lo que hizo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida. Y la vida está en su Hijo, ¿recuerdan? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, 11 y 12. Y nos está recordando eso. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por muy difícil y peligroso que sea dar testimonio de nuestro Señor, aún a ese riesgo, a dar la vida, vale la pena. ¿Por qué? Porque es el mensaje de vida e inmortalidad. O sea, nuevamente el contexto, Pablo está tratando de animar a Timoteo, que deje a un lado la cobardía y la vergüenza, que siga predicando el Evangelio. Y es una exhortación para todos nosotros. Pablo termina diciendo esto en el verso 11. Ahí lo vamos a dejar. Del cual yo fui constituido predicador. ¿De qué está hablando? El Evangelio. Termina diciendo el verso 10 así. Por el Evangelio. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La única versión que termina diciendo maestro de los gentiles es la Reina Valera 60, porque en los manuscritos no aparece esa frase de maestro de los gentiles. Pablo simplemente dice aquí, fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Por qué toma esto? Porque ya se lo dijo en la primera carta. Ustedes recuerdan, en el capítulo 2, 1 Timoteo 2, verso 7, le dijo algo muy similar. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, pues sí, realmente es algo que se agrega, no está en contra de lo que la Biblia dice, pero realmente Pablo dice esto, recordándole, fui constituido predicador, apóstol y maestro. Entonces Pablo termina recordándole a Timoteo el llamado santo que él había recibido también, como predicador, como apóstol y como maestro. Un llamado que Timoteo había visto cumplirse en el apóstol Pablo, del cual también estaba avergonzando. Entonces Pablo dice, Timoteo, no te avergüences ni del Señor ni de mí. Yo nunca he hecho eso. Y Pablo termina esta sección poniéndose él como ejemplo. Y la siguiente semana continuaremos con el ejemplo de Pablo. Y no solo el ejemplo de Pablo, sino también el de otro hombre llamado, un hombre muy raro, Onesíforo, que al igual que Pablo no se avergonzó del Evangelio. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, estos dos ejemplos que va a dar. ¿Okay? Que no se avergonzaron. Y por eso le dice, Timoteo, no te avergüences. Deja a un lado la cobardía, la timidez. Tienes que continuar con la tarea que Dios nos ha dado, ese llamado, ese llamamiento santo, de ir y predicar a toda criatura. Y ese llamado es el mismo llamado que tú y yo hemos recibido. La exhortación, como te decía al inicio, es para todos nosotros. ¿Verdad? Si alguna vez has sentido lo mismo, cobardía, timidez, vergüenza, no te sientas mal, o sea, también Timoteo lo sintió. Pero no te quedes ahí. Aviva el don que está en ti, que Dios te ha dado. O sea, ponte las pilas, dice Pablo. ¿Verdad? Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda que lo que estamos predicando no es un cuento o una fábula, es la verdad, es salvación para todos. No te avergüences, no nos avergoncemos de esto. Salgamos el día de hoy. ¿No? Y como dice Jesús, mira, los campos están listos. Estamos pasando por una pandemia donde la gente está muerta de miedo y temor y no conoce la salvación. Abre tu boca, no te avergüences. ¿Te van a rechazar? Sí, lo van a hacer 1000 veces, sí. Pero lo peor es que ni te rechazan a ti, estás rechazando a Jesús. Pero tú no te avergüences. Esto es para todos nosotros, es para mí. Vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra, porque tú nos animas, Señor, aun cuando nos sentimos así, Señor. Ciertamente con cobardía, Señor, con temor, con vergüenza. Nos anima, Señor. Porque tú nos has dado, como leíamos, un espíritu, Señor, de poder. Un espíritu de amor, de dominio propio, Señor.
No tenemos por qué avergonzarnos, y menos de ti, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque es verdad, muchas veces hemos sentido vergüenza, Señor, del Evangelio. Muchas veces, Señor, nos hemos avergonzado, Señor, y hemos callado. Perdónanos. Perdónanos, sabes, Señor, lo que hay en nuestros corazones. No hay nada oculto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que vemos hoy, Señor. El Espíritu que tú nos diste es el Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu en nosotros, aquel que levantó a Jesús de los muertos, está en nosotros y opera en nosotros. Con denuedo, con poder, con amor, con buen juicio. Ayúdanos, Señor. Aún si es necesario sufrir aflicción por tu nombre, hacerlo como los apóstoles lo hicieron, como los primeros discípulos, Señor, con gozo, Señor, sabiendo a quién servimos, a quién pertenecemos, conociendo la causa por la cual estamos luchando, que no hay mejor causa por la cual dar la vida misma, Señor, que es el Evangelio. Ayúdanos a identificarnos más con el apóstol Pablo, un hombre que en este momento está a punto de morir, pero sigue hablando de ti, Señor. No se avergüenza, en cadenas, no se avergüenza, porque sabe que no está preso por Roma, está preso por ti, Señor. Y así estamos nosotros. Tú nos has cautivado con tu amor y con tu gracia. Esa gracia que nos eligió, Señor, como veíamos, nos escogió antes de que el mismo tiempo corriera, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos eso. No fue por nuestras obras, fue por lo que tú hiciste, Señor. Perdónanos por dejar de verte y poner nuestros ojos en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ti, el autor y consumador de la fe, Señor. Que juntamente con el apóstol Pablo podamos decir lo mismo: no me avergüenzo del Evangelio, porque sé lo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta semana, en este mes, Señor, cada oportunidad que nos des de abrir la boca, de presentarnos como creyentes, como hijos tuyos, de hablar tu evangelio, ayúdanos a recordar esto, Señor. Saber que tenemos un poder que no opera, Señor, o no es generado en nosotros, sino viene desde ti, Señor. En que podemos mostrarles amor, un amor sincero, Señor. El mismo amor que tú mostraste en la cruz por nosotros. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Y nuevamente te agradecemos por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Por todos los recursos que tú nos has dado, los dones, los ministerios. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.